Olá, meus amigos, tudo Hola. bem? Eu gostaria de agradecer pelo, por vocês estar compartilhando, olhando, certo? Em nosso canal, assistindo nossas aulas. Gostaria de agradecer tio Heraldo, o pessoal aí de Salvador. Gostaria de agradecer minha sogra, meu sogro, Dona Carmen e seu Abelardo por me dar um filho tão bonito. Gostaria de agradecer também a, a tio Eri, os meus alunos de Vitória da Conquista, o pessoal de Vitória da Conquista. Gostaria de agradecer minha mãe, o pessoal aqui de Aracaju, todos os meus alunos de Aracaju, certo? E os alunos aí também do Brasil inteiro que estão nos assistindo aqui. Hoje nós vamos. Hoje eu vou deixar com vocês o professor Júlia Gamboa, o professor bonitão, certo? Mas vocês sabem que o amor é cego, né? Mas a física não. Então, mis amigos de la América Latina, los dejo com meu marido, su professor Julia Bonitão. El amor é cego, pero la física não. Até mais. Obrigado, muito obrigado, princesa, aí pela apresentação. Vamos fazer justamente essa combinação de aulas de física em espanhol, justamente porque eu sei que os alunos aqui, os seguidores do canal, que eu agradeço muito a audiência, a participação, o interesse pela física, estão fazendo o Enem, então eles têm que escolher um idioma. Geralmente o pessoal escolhe uma língua próxima, até por sentimento de identidade latino-americana. E acho bom, não? Treinar espanhol. No meu caso, sou hispanofalante nativo, então, sem problema. Vamos treinar um pouquinho espanhol, vamos aprender física, vamos aprender várias coisas hoje. E começamos com estes slides aqui de justamente a parte da física chamada de cinética. La cinética es justamente aquella parte de la física que se encarga de estudiar el movimiento, sin importarse mucho por las causas del movimiento, ¿no? Si es un movimiento causado por alguna fuerza o por tal otra, pero realmente es necesario eh, tener algunos conceptos básicos, algunos conceptos bien claros, como por ejemplo el concepto relacionado con lo que es el marco de referencia, que es esencial para poder entender cualquier caso, comunicarse sobre lo que es la cinética. Y el marco de referencia no es otra cosa que definir un origen para poder definir velocidades. Tenemos aquí un ejemplo muy bonito de dos carros andando, en donde es posible visualizar lo que es la velocidad relativa de los dos carros. Por ejemplo, vemos ahí dos carros andando en la misma dirección y podemos hacer la cuenta de cuánto es la velocidad relativa de un con respecto al otro, que en este caso es haciendo una cuenta muy simple de restar 100 menos 20 porque justamente está en la misma dirección. Sabemos que está en la misma dirección, sabemos que la velocidad es tanto, sabemos todo eso porque el marco de referencia nos permite definir direcciones, nos permite definir velocidades. Y tenemos un caso también muy común, muy interesante, que es justamente el caso de dos carros aproximándose, en donde es posible definir la velocidad relativa de uno con respecto al otro, ya no haciendo una resta, sino una suma, porque están los dos aproximándose, ¿no? El efecto de aproximación significa que de una forma como más pronta, más rápida, los dos estarán cercanos y conectados. Otro concepto importante es el concepto de movimiento como tal y el concepto de reposo. El marco de referencia nos permite trabajar matemáticamente de una forma muy conveniente sobre lo que es el movimiento de reposo. Pero antes de eso, queremos eh, manejar lo que es el movimiento para unos y el reposo para otros. En este ejemplo, el señor que está sentado en la loma, en la parte exterior del autobús, está quietiño, está sentado. Pero los que están dentro del autobús, que son los pasajeros, pueden hasta afirmar, ¿no? Pueden hasta inocentemente decir que el señor está moviéndose porque ellos por la ventana del autobús ven a una persona que aparentemente aparece y desaparece en su campo visual. Entonces, por eso es que movimiento es algo relativo, ¿no? Depende del marco de referencia, porque estamos hablando de que la persona afirma que el señor que está sentado se está moviendo desde el punto de vista del marco de referencia del autobús. Es decir, ese marco de referencia se está moviendo. Y por lo tanto, algunas conclusiones son
hasta controversiales porque el señor se ve como si estuviese siendo en la velocidad. Otro del concepto importante es el concepto de punto material. Es una simplificación justamente para decir, bueno, hay un elemento puntual en tal parte del espacio que está haciendo tal comportamiento o movimiento. Pero ahí no consideramos ni dimensiones ni nada. Es una aproximación muy usada, que recomiendo mucho. Y ahora veamos la realidad, lo del cuerpo extenso, en donde consideramos tanto la dimensión de ancho, largo, altura, lo que sea. Y esas aproximaciones son buenas desde el punto de vista del estudio cinético de cualquier sistema físico. Pero yo recomiendo principalmente el efecto de punto material sobre la posición. Nuevamente vemos el concepto de marco de referencia. De hecho, vemos aquí un marco de referencia del tipo recta real, que es unidimensional. Tenemos una parte positiva y una parte negativa. Entonces, si por ejemplo estudiamos algo que está más a la derecha, decimos que está en una posición S de más 3 metros. Y si está más a la izquierda, decimos que está en una posición S de menos 3 metros. Entonces, la variación de la posición no es más que el estudio de dónde exactamente está definido el origen. Aquí en este caso un semáforo, como lo vemos, S igual 0. Ya cuando hablamos de posición SI, posición inicial, es un valor, y SF, posición final, es otro valor. Ese es delta S, que es la variación de la posición. Puede ser positiva, negativa o nula. Y esa variación de la posición, por favor, vean que está relacionada con inicial y final. Igualmente, tenemos otro concepto llamado de recorrido. El recorrido también tiene mucha relación con eso que llamamos de inicial y final, pero él considera justamente lo que se avanzó, lo que se hizo anteriormente de concluir nuestro estudio de posición de recorrido. Entonces hay que tener gran cuidado porque el estudio de posición es una cosa y el estudio de recorrido es otra. Aquí en este caso hay que hacer unos cálculos, hay que usar un poco la matemática para justamente ver cuánto fue el recorrido de un cuerpo, un objeto, que puede estar en la misma posición inicial, como yo les comenté, y puede haber hecho un recorrido de tal o cual forma. Otro concepto asociado es el concepto de velocidad escalar media, el cual no es otra cosa que una razón entre el recorrido y el intervalo de tiempo en el cual se dio ese recorrido. Por ejemplo, en el caso de un atleta, vamos a estudiar un segmento de cancha, de pista que él andó. Entonces vemos el inicial y el tiempo final, que se basa en este intervalo de tiempo delta t. Vemos un recorrido que va a ser nuestro delta s. Y hacemos una cuenta rapidita aquí, bien simple. Concluimos que esa es su velocidad media. Y no nos importamos si él comenzó corriendo como una liebre con mucha velocidad o comenzó como una tortuga, ¿no? Vemos fue cómo es un comportamiento general, un comportamiento medio, independientemente de las aceleraciones o las paradas que él hizo en ese recorrido. Eso de la velocidad media, ¿no? Puede verse también de utilidad, no solo en el ser humano, sino también en los carros. Por ejemplo, estamos definiendo un tiempo inicial de 0 horas, un tiempo final de 2 horas, y estamos conscientes de que es posible calcular la velocidad media en ese ejemplo, en esa figura. Sí, no nos importamos si ese carro dio más aceleradas, dio más paradas, lo que sea. La cuenta es simple, por favor, hagan esa cuenta en casa, es muy importante que hagan la cuenta, coloquen bien la anotación de SI, de posición inicial, posición final, para justamente, de velocidad inicial y velocidad final también, ¿no? Para justamente poder trabajar con mucha delicadeza este asunto de la cinética, que es una área de la física que es relativamente fácil, siendo necesario usar apenas los conceptos con mucha claridad y con mucho cuidado. En este caso, en este ejemplo, tenemos que la velocidad media son de 80 kilómetros por hora, que no más que esa relación entre la posición inicial, el delta de posición, delta S, y el delta de tiempo. Bien, otro ejemplo interesante es en el caso del automóvil que entre un radar y radar pasa con una velocidad instantánea, detectada por el radar en ese momento, una velocidad hasta decente para no ganar multa. Y posteriormente, entre cada observación de radar y radar, dentro de la ciudad, andando en la ciudad, para evitar multa y todo eso, él da más aceleradas. Entonces la velocidad media te permite hasta visualizar si aconteció algún fenómeno de aceleradas
Y la velocidad instantánea es justamente lo que te permite ver el comportamiento del radar, porque el radar te hace una lectura de tu velocidad en ese momento, cuando el radar te ve. Y a veces, bueno, puede suceder algo de que tristemente la persona fue multada, aconteció algo así medio triste, ¿no? Y la multa llega a la casa y le dice, bueno señor, usted estaba a tal velocidad entre el radar que estaba en tal esquina. Y puede ser que te lleguen unas unidades que estén expresadas en el sistema internacional. O puede ser que te llegue en el sistema común de kilómetros por hora, que es un sistema muy usado, ¿no? Y para poder tener esa facilidad, poder entender bien la multa y poder defenderse de una eventual injusticia, pues usamos un poco la matemática, usamos esta parte de la física, de la cinética, y vemos el factor de conversión entre un tipo de unidad, por ejemplo, metros por segundo, para otro tipo de unidad muy común, por ejemplo, kilómetros por hora, usando una fórmula muy simple. Pasamos de metros por segundo para kilómetros por hora, haciendo una multiplicación. Vean aquí la figura, por favor, está la X de multiplicación por el factor de 3.6. Y cuando pasamos kilómetros por hora para metros por segundo, lo contrario, dividir. Entonces aparece el símbolo de dividir por el mismo factor de 3.6. Para tener una velocidad aquí de pensamiento físico, voy a colocarles aquí unos trucos. Aquí, por ejemplo, cuando hablamos de 36 kilómetros por hora, estamos relacionando inmediatamente con 10 metros por segundo. 108 kilómetros por hora, estamos hablando de 30 metros por segundo. Cuando tocamos justamente 72 kilómetros por hora, estamos hablando de 20 metros por segundo. Y 54 kilómetros por hora representa 15 metros por segundo. Eso es bueno memorizarlo porque eso le permite a la persona mostrar la física de una forma útil. Se acabó el vídeo, señores. La segunda parte, vamos a ver el asunto de movimiento rectilíneo uniforme. Muchas gracias.